En el mundo de los deportes extremos se dice que cuanto más alto llegas, más te duele caer. Una verdad que Dan Osmond aprendió a 300 metros por encima del fondo rocoso del Parque Yosemite, cuando un error de cálculo técnico convirtió una leyenda en una lección eterna. A pesar de su majestuosa belleza, el mundo de la roca vertical esconde una verdad implacable. La escalada es el arte de bailar al límite, donde cada movimiento puede significar el triunfo o la caída. A finales de los años 80 y 90, la escalada estaba experimentando una revolución. El culto a los deportes extremos se apoderaba de las mentes jóvenes, y los límites de lo posible se ampliaban con cada nueva escalada. En ningún lugar era esto más evidente que en Cave Rock, una antigua formación volcánica que sobresale de las cristalinas aguas del lago Tahoe, en la frontera entre California y Nevada. Esta cueva natural, sagrada para la tribu local de los Washoe, con sus salientes rocosos y sus complejas paredes verticales, se ha convertido en un importante centro de atracción y en el destino más codiciado para una nueva generación de escaladores. En la época en que el término deporte extremo acababa de entrar en la corriente dominante, Cave Rock ofrecía precisamente eso, extremo en estado puro. Especialmente atractivas eran las rutas de dificultad 5.13 y 5.14, categorías accesibles solo a los más técnicos y atrevidos. Las paredes de granito que sobresalían del azul del lago Tahoe, a decenas de metros de altura, no perdonaban los errores. Una caída aquí significaba lesiones graves o la muerte, la despiadada aritmética de la gravedad, imposible de ignorar. Mientras tanto, en el valle de Yosemite, 320 kilómetros al suroeste de Tahoe, las paredes verticales de El Capitán y Half Dome atraían desde hacía tiempo a los mejores escaladores del mundo. Pero la verdadera prueba era la Leaning Tower, una torre inclinada de granito de más de 300 metros de altura que parece desafiar las leyes de la física con su peligrosa inclinación. En este lugar de puro riesgo, el destino había preparado la etapa final para uno de los escaladores más audaces de la época. En aquellos años, la cultura extrema estaba dando forma a una generación. La MTV emitía anuncios en los que aparecían dobles de acción y patinadores. Las revistas estaban llenas de fotos de atletas intrépidos y las cintas de acrobacias extremas pasaban de mano en mano. El espíritu de rebeldía y la adicción a la adrenalina definieron la época mucho antes de que las redes sociales convirtieran estas hazañas en algo habitual. Fue en este mundo, lleno de altibajos, donde entró un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de valor insondable y destino trágico. Un hombre que llevó el vuelo libre con cuerda a cotas antes inalcanzables, tanto en el sentido literal, la altura de los saltos, como en el desarrollo del propio deporte. Esta es la historia de Dan Osmond, carpintero, padre, innovador y buscador de los límites del esfuerzo humano. Entre el triunfo y la tragedia, solo hay un nudo, un momento, en el que 300 metros de caída libre separan al genio de los deportes extremos del encuentro con la eternidad. Dan Osmond nació el 11 de febrero de 1963. Residente en South Lake Tahoe, compaginaba su trabajo de carpintero con una irresistible pasión por la escalada en roca. A los 14 años, escaló Cave Rock por primera vez, agarrándose a las grietas mientras los demás jugaban al fútbol. Su vida se caracterizaba por una notable sencillez. Un piso modesto, mínimas pertenencias, solo el equipo más esencial. Se definía a sí mismo como un aprendiz lento, recordando cómo trabajó durante 8 años para alcanzar el nivel de experto. Todos los días acudía a Cave Rock, por encima de la brillante superficie del lago Tahoe, y pasaba horas perfeccionando sus habilidades en las mismas rutas, memorizando cada saliente y grieta. La rutina de Osmond era sencilla: unos meses de obras y luego semanas en las rocas. En las obras me ganaba la vida, en las rocas vivía, contaba a sus amigos. Sus amigos bromeaban diciendo que dormía con una carabina bajo la almohada. El punto de inflexión llegó a mediados de los 80.
cuando Dan conoció a Dave Griffith en el Parque Nacional Joshua Tree. Un día en que Griffith tenía problemas con la ruta Acid Crack, Osmond fue tras él, mostrando un par de movimientos que sorprendieron a su compañero mayor. Tenía el físico perfecto para un escalador, recordaría Griffith más tarde. Ligero pero fuerte, con una gran relación fuerza-peso. Sin embargo, lo más importante era su fortaleza mental, su capacidad para concentrarse en un momento de esfuerzo extremo. A finales de los 80, Dan Osmond empezó a experimentar con ascensiones en solitario sin seguro. La ruta Atlantis, en el Parque Nacional de Sequoia, se convirtió en uno de sus hitos en solitario. Una ruta técnicamente difícil en la que el más mínimo error podía significar la muerte. Sin embargo, Osmond tenía su propia opinión sobre el miedo y el riesgo. El solo es solo un juego serio, pero un juego. El precio de un error es tu vida, así que más vale que sepas exactamente lo que estás haciendo, le dijo a un amigo, palabras que se convirtieron en un manifiesto de su filosofía vital. Detrás del carácter reservado y la modestia de Osmond había profundidad y complejidad. Poco competitivo y con pocas ganas de hablar en público, se centraba en un reto interior: no vencer a los demás, sino superar sus propios límites. Esta cualidad dio a su figura un significado especial en una comunidad en la que el ego era a menudo más importante que los verdaderos logros. A principios de la década de 1990, Dan Osmond había pasado de ser un escalador desconocido a convertirse en una leyenda local. Un hombre que no solo conquistaba las rocas, sino que entendía su lenguaje, su escritura secreta, grabada por millones de años de erosión y cambios geológicos. En 1959, en una nueva ruta en Cave Rock, que más tarde bautizó como Phantom Lord, Dan Osmond experimentó algo que cambió su percepción de lo extremo. Mientras trabajaba sobre un saliente, se cayó repetidamente, descolgándose con una cuerda a una altura considerable. Estas caídas, whippers, como las llaman los escaladores, le asustaron al principio, pero pronto ocurrió algo asombroso. El miedo fue sustituido por euforia. En algún momento me di cuenta de que caer era para mí un reto mayor que la propia escalada, admitió más tarde en una entrevista a Rock and Ice. Así que, tras enfrentarse cara a cara con su propio miedo a caer y aprender a controlarlo, Osmond descubrió de repente un nuevo reino de la escalada extrema: el mundo de la caída libre controlada. En 1991, Dan ya estaba experimentando con lo que más tarde se llamaría vuelo libre con cuerda: saltar con una cuerda con un estiramiento mínimo, proporcionando una caída libre mucho más larga que en el puenting. Su sistema era radicalmente distinto del puenting. En lugar de una cuerda elástica, utilizaba una cuerda dinámica de nylon de 10-11 milímetros de diámetro, que detenía la caída bruscamente, pero no muy lejos del suelo. La historia podría haberse desarrollado de otro modo de no haber sido por un encuentro fortuito en Cave Rock en el verano de 1991. Eric Perlman y Mike Hatchett, realizadores de un documental sobre escalada en roca, se fijaron en una figura solitaria que escalaba una vía de dificultad 5,14, una clasificación solo al alcance de escaladores de élite de talla mundial. Perlman lo intuyó de inmediato: la cámara adora a este hombre. Uno de los aspectos que todo el mundo conoce, pero que rara vez se articula, es que Dan era un intérprete brillante. La cámara le adoraba por su línea y la fluidez de sus movimientos, recordó Perlman más tarde. Así que Osmond se convirtió en la estrella de su primera película, Masters of Stone, que no solo captaba su escalada, sino también sus primeros experimentos con saltos. La película le dio fama mucho más allá de su comunidad local, y pronto la MTV ya emitía anuncios con sus caídas, llegando a una audiencia de millones de personas. A medida que crecía su fama, también lo hacía la escala de sus saltos. De los 300 pies iniciales, Osmond pasó a 600, luego a 800, instalando sistemas cada vez más complejos. Su pensamiento ingenieril se manifestaba en inventivas configuraciones de cuerdas, poleas y puntos de anclaje que los escaladores experimentados calificaban de
obras de arte. A diferencia de los saltadores de puenting que trabajaban con plataformas comerciales, Osmond instalaba sus sistemas en los lugares más inaccesibles, en acantilados, puentes y los arcos de los cañones de Utah. Para ello, evitó deliberadamente duplicar los sistemas de aseguramiento, confiando en una sola cuerda y en sus propios cálculos. Un planteamiento que ha suscitado tanto admiración como críticas. La transición de la escalada a la escalada libre con cuerda no fue solo un cambio de disciplina para Osmond. Fue una extensión lógica de su viaje interior, una búsqueda constante de nuevas facetas de los deportes extremos. Tengo auténtico miedo. Hago esto para aprender a superar el miedo, a nadar en él e ir más allá. Estas palabras revelan la verdadera motivación de un hombre para quien el riesgo no era solo una descarga de adrenalina, sino una profunda experiencia de autodescubrimiento. Detrás de los vertiginosos saltos y la creciente fama había otra faceta de la vida de Dan Osmond. A finales de los 80 se casó, aunque la unión duró poco. Su obsesión por el rock y sus proyectos cada vez más arriesgados arruinaron el matrimonio. Sin embargo, de aquella breve unión nació lo más preciado de su vida, su hija Emma. A principios de los 90, cuando Dan ya se había separado de su mujer, la pequeña Emma vivía con su madre. Veía Sienna a su hija cuando regresaba a Tahoe, entre viaje y viaje, pero los encuentros eran esporádicos. El horario de un escalador itinerante rara vez se combinaba con la vida acompasada de una niña. Al morir, defraudaré a todo el mundo, a mi familia, a mis amigos. Emma lo superará, estará bien, pero la privaré de su padre, confió Osmond a sus allegados. Se notaba la ansiedad en su voz, pero también el fatalismo, como si ya hubiera aceptado la inevitabilidad de elegir entre la pasión y el deber. Cuando salto me siento más vivo que nunca, dijo en una entrevista. Pero entonces llego a casa y veo a Emma y me doy cuenta de que necesito vivir para ver su graduación, para ver su boda. En 1998, cuando el nombre de Dan Osmond se hizo legendario y sus saltos alcanzaron cotas sin precedentes, un conflicto interno llegó a un punto de inflexión. La paradoja de su vida era que su búsqueda de la libertad a través de las caídas solo le mantenía más firmemente anclado al suelo, a su hija, a la responsabilidad, a la idea de que su obsesión tenía un precio desorbitado. Y el péndulo de su vida siguió oscilando entre la seguridad y el riesgo, entre la paternidad y la pasión por volar, llevándole cada vez más lejos hacia nuevas alturas, donde el aire se hacía más fino y el margen de seguridad más delgado. La creciente fama tiene un precio. A mediados de los 90, tras el estreno de varias películas de Masters of Stone en las que aparecía, el nombre de Dan Osmond provocaba reacciones polares en la comunidad de los deportes extremos. Para algunos era un icono, un escalador que superaba los límites de lo posible. Para otros, un temerario showman que anteponía el espectáculo a la seguridad. Dan hacía cosas con las que solo soñábamos. Recordaba a un joven Alex Honnold, que de niño veía cintas de sus escaladas en Sacramento. Al mismo tiempo, una vieja generación de escaladores negaba con la cabeza. Lo está llevando demasiado lejos. Ya no es escalada, es un circo. Sus saltos preocupaban especialmente a los guardas de los parques nacionales. Después de que Osmond realizara una serie de espectaculares saltos desde el puente de Forest Hill, a más de 120 metros de altura en California, las autoridades locales intensificaron las patrullas en el lugar. Está dando un ejemplo peligroso, dijo un portavoz cuando el vídeo del salto apareció en las noticias locales. Los aficionados sin su formación intentarán imitarlo y morirán. Los complejos sistemas técnicos de Osmond eran admirados por los ingenieros. Calculaba las trayectorias de caída con una precisión de pocos metros, utilizando conocimientos de física y propiedades de los materiales adquiridos con la experiencia. Pero los críticos señalaban lo más importante: la falta de un sistema de seguridad redundante. En el mundo de la escalada industrial e incluso del bungee comercial, esto sería impensable. En la escalada tradicional,
Tienes compañeros, aseguradores, ganchos, todo un sistema. Dan solo tenía una cuerda y una fe absoluta en sus cálculos, comenta Dave Griffith. Esa fe rayaba en la confianza en sí mismo, pero era la esencia de su filosofía del riesgo. En abril de 1997, tras un salto de arco especialmente peligroso en los cañones de Utah, Osmond concedió una entrevista a la revista Outside, en la que expresaba su actitud ante el miedo. Siempre me asusto de verdad. Solo los tontos o los mentirosos no tienen miedo. Pero me meto en esto precisamente por el miedo, para aprender a vivir con él, a bañarme en él e ir más allá. Cuando realmente miras al miedo a los ojos, empiezas a entender algo sobre ti mismo y sobre la vida que es imposible entender de otra manera. En 1998, los conflictos externos no habían hecho más que intensificarse. Yosemite, el santo de los santos, de la escalada en roca estadounidense, se convirtió en el siguiente objetivo de Osmond. El Parque Nacional, con sus estrictas normas y sus vigilantes guardas, presentaba un doble reto: como paisaje para saltos de récord y como zona en la que sus actividades se encontraban en una zona gris de la legalidad. Para Dan, esta era una nueva frontera, la última y más importante. Octubre de 1998. El Valle de Yosemite, protegido por paredes de granito y pinos milenarios, tenía un aspecto especialmente impresionante a la luz del otoño. Aquí, entre el legendario acantilado de la Torre Inclinada y el poco conocido acantilado de Fifi Buttress, Dan Osmond y su equipo estaban instalando un sistema que cambiaría la percepción de lo que era posible en el vuelo libre con cuerda. Una línea horizontal de 365 metros de longitud entre dos puntos permitió un salto récord de más de 305 metros de caída libre. La instalación duró semanas. Cada componente del sistema, desde los puntos de enganche hasta los nodos, se probó varias veces. Dan trabajó con precisión exacta, sabiendo que incluso los milímetros pueden marcar la diferencia a esta escala. Entre sus compañeros temporales de salto estaba Dean Potter, una estrella emergente de la escalada que más tarde batiría récords de velocidad en el Capitán. A pesar de su propia valentía, Potter admitió que los saltos de Osmond le incomodaban. Mi escalada siempre se ha basado en el control, así que lanzarme desde acantilados, pensando que podría sobrevivir, que podría morir, me ponía un poco nervioso. El 17 de octubre, en plena preparación para el salto récord, sonó el teléfono de Dan. Era su hija Emma, con la voz temblorosa por las lágrimas. «Papá, tengo miedo por ti», le dijo. Sin dudarlo ni un segundo, Osmond dejó su equipo y subió al coche. «Esto es más importante», dijo brevemente a sus sorprendidos compañeros. La roca podía esperar. Su hija, no. 2 días después, de regreso a Yosemite de un viaje para ver a su familia, Osmond se enfrentó a un imprevisto giro del destino. Fue detenido por los guardas forestales por multas de aparcamiento impagadas y otras infracciones menores. Una situación que podría haberse resuelto con un simple pago se agravó de repente. Dan fue recluido en régimen de aislamiento durante 12 días. El duro confinamiento para un infractor de aparcamiento parecía excesivo. Los amigos de Osmond murmuraban que se trataba de una lección de demostración, la forma que tenía el guarda de disuadirle de saltar en un parque nacional. En cualquier caso, para un hombre acostumbrado a la libertad de los acantilados y el cielo abierto, las paredes de la celda eran un calvario más severo que cualquier desafío físico. 12 días después, cuando sus amigos reunieron una fianza de $25,000, Dan fue puesto en libertad. Eric Perlman, el director de Masters of Stone que ofreció su casa como garantía, se reunió con él en Reno. Estaba deprimido después de todo ese tiempo solo, recordó Perlman más tarde, viendo a Dan Osmond pasar tiempo con su hija, intentando ser un padre normal a pesar de la confusión interior. Durante aquellos días de noviembre de 1998, sus allegados vieron un cambio en Dan. Habló de el último gran salto y de que es hora de vivir una vida más tranquila. En una rara entrevista admitió: «Cuando todo esto acabe, estoy deseando pasar tiempo con mi hija y mi familia, y básicamente
tumbarme en el sofá durante un tiempo. Llevo mucho tiempo avanzando a velocidad cósmica, y creo que todo tiene su tiempo antes de que empiece a alcanzarte. Tengo un carismático grupo de ángeles de la guarda que necesitan unas vacaciones pagadas. Nadie podía imaginar que aquellas palabras resultarían proféticas y que los ángeles de la guarda estaban realmente cansados. 2 ruedas pinchadas. Necesito volver al sistema en Yosemite para desmontarlo. Fue la explicación que Dan Osmond dio a su amigo Miles Dasher, pidiéndole que le llevara a última hora de la tarde del 20 de noviembre de 1998. Tras pagar la fianza y pasar unos días con su familia en Reno, Osmond parecía resignado a que su ambicioso proyecto tuviera que desecharse. Pero algo en sus ojos decía lo contrario. Llegaron a Yosemite el 21 de noviembre y subieron a la torre inclinada esa misma tarde. Osmond conocía cada piedra de la ruta, incluso en la oscuridad. La línea entre la torre y Phi Phi Buttress, encordada hacía un mes, seguía en su sitio a pesar de las lluvias y la nieve de noviembre. El sistema había sobrevivido a las inclemencias del tiempo, pero la cuerda de 300 metros desde la que había saltado en octubre había quedado inevitablemente expuesta a los elementos. La mañana del 22 de noviembre, en lugar de empezar a desmontar, Osmond sugirió: probemos primero el sistema. Yo haré el salto y luego tú. Miles, que confiaba en la experiencia de Dan, estuvo de acuerdo. Los saltos fueron un éxito, y pasaron la tarde reponiendo existencias en la tienda del pueblo, hablando del mañana, pero ni una palabra sobre el desmantelamiento del sistema. El 23 de noviembre de 1998, a las 16:15, Miles completó su salto y descendió en rappel por las cuerdas guardadas en su riñonera. Cuando regresó a la torre hacia las 17:30 horas, encontró a Osmond preparándose febrilmente para otro salto. El sol ya se deslizaba hacia el horizonte, sumiendo el valle en el crepúsculo. Saltaré desde 330 metros de cuerda, lo que significa que solo estaré a 45 metros del suelo cuando me detenga, explicó Osmond, añadiendo 22 metros más de cuerda, el triple de lo habitual. También cambió el ángulo del salto, lo que le obligó a saltar por encima de la línea de recuperación. En medio de la oscuridad, sacó el teléfono para informar a sus amigos de que iba a batir el récord. Metió el teléfono en la funda que llevaba en el pecho y se preparó para el salto. El viento se levantó y el aire frío se llenó de expectación. Mirando hacia atrás, Dasher vio las señales de advertencia, la prisa por la oscuridad, el aumento significativo de la cuerda, el cambio de ángulo, la confianza de Osmond rayana en el miedo. Pero en ese momento, la fe en la excepcional habilidad de Dan pudo más que la duda. No se trata solo de las cuerdas, dijo Osmond en voz baja antes del salto, mirando hacia el valle. Se trata de enfrentarse al miedo. Caer es la forma más honesta de rezar. Dasher vio cómo la linterna del casco de Dan desaparecía en la oscuridad. Oyó el sonido de una cuerda tensándose que empezaba a azotar, y luego el cese repentino de ese sonido. El grito de Osmond, luego un fuerte golpe. Presa del pánico, Dasher intentó ponerse en contacto con él por radio, pero no obtuvo respuesta. A medida que el silencio se prolongaba, los peores temores se convirtieron en una certeza insoportable. El corazón de Miles Dasher latía como loco mientras bajaba las escaleras en la oscuridad. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando llegó a la base, encendió su linterna frontal y empezó a abrirse paso por el pedregal, dirigiendo el haz de luz entre rocas y árboles. A las 18:40, Dasher vio un trozo de cuerda colgando de una rama a gran altura. Bajó la mirada y vio a Osmond tumbado de lado. En un último rayo de esperanza, Dasher corrió hacia arriba y comprobó si tenía pulso. No tenía pulso. Dan parecía casi sereno, como si se hubiera quedado dormido. No había heridas visibles, ni muecas de dolor, solo la paz perfecta de un hombre que ya no luchaba contra la gravedad de la Tierra. A la edad de 35 años, Dan Osmond realizó su último vuelo. Dasher, conmocionado hasta la médula, corrió sobre las rocas hasta el aparcamiento más cercano.
donde se esforzó por marcar el número de su amigo en un teléfono público. «Dan ha muerto», dijo sollozando. «Está en el suelo. Acabo de verlo. Está muerto», llamó al 911. Una hora más tarde llegó el forense con los guardas forestales, que intentaron llegar al lugar, pero dieron marcha atrás debido a lo resbaladizo del terreno. La lluvia de la noche había convertido las rocas en trampas mortales. Se pusieron en contacto con Dean Potter, entonces miembro de Yosemite Search and Rescue, y le pidieron que encontrara el cadáver. Potter llegó a última hora de la tarde y pasó la noche junto al cuerpo de su amigo, protegiéndolo de los animales salvajes. En una extraña ironía del destino, Potter, que se había sentido incómodo con los saltos de Osmond, se encontraba ahora como el último guardián de su descanso, sin saber que 17 años más tarde él mismo moriría en un accidente de salto base no muy lejos de aquí, desde Taft Point, en Yosemite. Al día siguiente, mientras examinaban las cuerdas, Potter y los expertos técnicos descubrieron una pista sobre la tragedia. Dan Osmond no se había dado cuenta de que cambiar el ángulo del salto supondría una carga excesiva para uno de los nudos que conectaban secciones de su cuerda. Esta carga, unos 10-12 kilonewtons, equivalentes a 1.200 kilogramos, superaba la resistencia de la conexión, provocando el deslizamiento del nudo. El error técnico de cálculo, agravado por un mes de exposición a la lluvia y la nieve sobre el equipo, fue fatal para un hombre que siempre afirmaba: «Mi vida depende de la cuerda, así que conozco la cuerda mejor que nadie». En una trágica ironía, sus últimas palabras a Dasher, todo listo, resultaron ser el mayor error que jamás cometió. El hombre que enseñó a los demás a bañarse en el miedo, quizá no experimentó suficiente miedo en ese momento como para detenerse. La imperceptible línea que separa el valor de la temeridad, como el límite entre la vida y la muerte, se cruzó en el crepuscular cielo de noviembre de Yosemite cuando la cuerda, en lugar de ser un puente entre la caída y el vuelo, se convirtió en un deshilachado hilo del destino. Durante 3 semanas después de la tragedia, el sistema de Osmond siguió colgando entre la torre inclinada y la Fifi Buttress, incluida gran parte de la línea de salto rota. Los guardas del parque llevaron a cabo una investigación que avanzó más lentamente de lo que los amigos de Dan habían previsto. En diciembre de 1998, el equipo de rescate recuperó las secciones superiores de la línea de salto y las envió a examinar. Una empresa que fabrica equipos de escalada de primera categoría realizó un análisis exhaustivo. Los resultados fueron inequívocos. Osmond no previó que el cambio del ángulo de salto sometería a una tensión indebida a uno de los nudos. No se encontró ningún sabotaje deliberado. En la comunidad de escaladores circularon rumores de que los guardas podrían haber dañado la cuerda a modo de lección, pero los análisis de laboratorio desmintieron esta teoría. Las cuerdas no sufrieron daños significativos por la exposición al sol y la lluvia en 3 semanas. Técnicamente, la conclusión era simple. Un nudo clave se había deslizado, no roto. El 28 de noviembre de 1998, en un día frío y ventoso, más de 200 amigos y familiares se reunieron en Cave Rock, sobre el lago Tahoe, para presentar sus respetos a Dan Osmond. Sus cenizas fueron esparcidas sobre las aguas del lago que tanto amaba y donde pasó los mejores años de su vida. Emma, de 8 años, junto a su madre, observa cómo el viento se lleva las cenizas de su padre. Eric Perlman, Dave Griffith, Miles Dasher y otros amigos cercanos pronunciaron palabras de despedida, de su valor, su talento, su humanidad más allá de las rocas y las cámaras. Ese mismo día, los amigos de Osmond anunciaron la creación de un fondo en memoria de Emma. Reconociendo que su padre, a pesar de su creciente fama, había vivido modestamente y no había dejado ahorros significativos, la comunidad decidió asegurar su futuro. Los fondos se destinaron a la educación de una niña criada con historias de un padre que podía volar. Dean Potter, que custodió el cuerpo de Osmond la noche después de la tragedia, dijo más tarde: Dan vivió la vida de la forma que creía correcta.
plena, intensamente, aceptando el riesgo como parte del viaje. Podemos discutir sobre sus decisiones, pero no sobre su sinceridad al seguir su visión. En Yosemite, donde se desarrolló la escena final de su vida, el recuerdo del hombre que bailaba con los abismos perdura entre guardas y escaladores. El parque que lo detuvo se convirtió en el lugar de su leyenda, una contradicción que Osmond probablemente apreciaría. La muerte de Dan Osmond dividió al mundo de los deportes extremos. Los críticos le acusaron de imprudencia e irresponsabilidad con su hija. Quienes le conocían personalmente vieron a un hombre valiente que se enfrentaba conscientemente a sus miedos. No era un loco que arriesgaba su vida por la adrenalina, señalaba Eric Perlman en la revista Outside. Era un explorador, un artista que trabajaba en el medio del miedo y la gravedad. Lo que a otros les parecía temerario, para él era un proceso profundamente consciente. En 2007, el Servicio Forestal de EE.IAU cerró permanentemente Cave Rock a la escalada en roca. Había algo simbólico en el hecho de que el lugar que Osmond transformó de un sitio desordenado a un espacio icónico para los escaladores siguiera siendo de su dominio, intocado por las nuevas generaciones. Alex Honnold, que se hizo famoso por escalar en solitario el Capitán, reconoció la influencia de Osmond. Dan Osmond hizo cosas en Cave Rock que para mí, de niño, representaban las únicas rutas deportivas de las que sabía algo. Fue inspirador. El legado de Osmond en el vuelo libre con cuerda es más complejo. Su enfoque minimalista de la seguridad no se generalizó. El coste de cometer un error era demasiado alto. Pero su actitud filosófica ante el miedo ha influido en los deportes extremos aéreos modernos. La historia de Dan Osmond nos recuerda que existe una delgada línea entre el triunfo y la tragedia. Los deportes extremos ponen a prueba los límites de las capacidades humanas, pero nunca hay que subestimar los peligros que entrañan. Quizá la mayor lección de Dan Osmond sea la importancia del equilibrio, entre pasión y responsabilidad, entre innovación y preparación, entre libertad y cuidado de los que nos quieren. Como él mismo dijo en su última entrevista, «Cuando todo esto acabe, tengo muchas ganas de pasar tiempo con mi hija y mi familia». Para quienes acuden a los mundos verticales en busca de sí mismos, su historia sirve tanto de inspiración como de advertencia, tan hermosa y despiadada como las paredes de granito de Yosemite al amanecer. La tragedia de Dan Osmond plantea una pregunta. ¿Dónde está la línea que separa el valor de la temeridad? ¿Preferirías vivir una vida corta pero colorida y llena de momentos extremos? ¿O una más larga pero más comedida? ¿Fue Osmond egoísta al arriesgar su vida a pesar de tener una hija creciendo? ¿O su voluntad de superar el miedo podría considerarse una forma especial de valentía? ¿Y si hubiera sabido que el salto final sería fatal, se lo habría dicho? ¿O es que algunas lecciones la humanidad debe aprenderlas de este modo, a través de la pérdida y la tragedia? Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos episodios. A pesar de toda su belleza y majestuosidad, la vida salvaje puede ser una maestra implacable. El Parque Nacional de Yosemite, enclavado en el corazón de California, encarna esta verdad como ningún otro lugar. Aquí, entre secuoyas milenarias y poderosas cascadas, la naturaleza ha creado uno de los paisajes más espectaculares de la Tierra. Monolitos de granito se elevan sobre el valle como guardianes silenciosos, preservando millones de años de historia geológica. Half Dome es el rey de estos gigantes de piedra. Elevándose casi 1500 metros por encima del valle de Yosemite, esta montaña con su distintiva cima recortada se ha convertido no solo en un hito natural, sino en un verdadero símbolo de la naturaleza salvaje estadounidense. Para los indígenas Miwok, la montaña era conocida como Tis-Sa-Ak, un lugar donde la naturaleza habla a la gente a través de truenos y relámpagos. El viaje a la cima del Half Dome es un reto de 25 kilómetros
que exige a los excursionistas no solo una buena forma física, sino también respeto por las fuerzas de la naturaleza. La ruta comienza en el valle, en el puente de Happy Isles, asciende por las cataratas Bernal y Nevada, pasa por el tranquilo valle del pequeño Yosemite, antes de desembocar en el reto final, los famosos cables. Este tramo final de la escalada, 120 metros de granito casi vertical, cuenta con cables de acero paralelos y peldaños de madera instalados en 1919. Aquí no son infrecuentes las tormentas de verano. En julio y agosto, el aire cálido de la montaña genera regularmente tormentas repentinas, convirtiendo el majestuoso pico en un lugar mortal. El granito liso del Half Dome se convierte en un conductor ideal para los rayos, y su altura lo convierte en un pararrayos natural. El Servicio de Parques Nacionales registra varios incidentes con rayos cada año, recordando a los visitantes el poder impredecible de la naturaleza. En 1985, el sistema de alerta de tormentas eléctricas del parque era mínimo. Los turistas confiaban en sus propias observaciones y experiencia, subestimando a menudo el ritmo de las cambiantes condiciones meteorológicas en las montañas. Y fue aquí, en este legendario pico, donde un día de verano, un grupo de excursionistas se encontró con una fuerza de la naturaleza que cambió sus vidas para siempre. Aquella mañana de julio de 1985, 9 personas iniciaron el ascenso al Half Dome. Encabezaban el grupo Tom Rice, de 28 años, y Adrian Esteban, de 24, excursionistas experimentados que habían recorrido extensamente las montañas de Sierra Nevada. Para ellos, Half Dome no era una ruta más, sino un reto que asumieron con la confianza de quienes conocen las montañas. Entre los participantes se encontraba Brian Jordan, de 16 años, un joven de Hayward para quien la excursión iba a ser una de sus primeras ascensiones serias. A ellos se unieron Robert Frith, de 24 años, y Bruce Weiner, de Mountain View, ambos novatos en el senderismo de montaña y recién trasladados a California. Estaban entusiasmados, aunque no tenían mucha experiencia en este tipo de ascensiones. El grupo se había preparado a conciencia para la excursión. Tenían suficiente agua, comida y equipo básico para el día de escalada. Rice y Esteban, como participantes más experimentados, asumieron el papel de guías, planificando la ruta y controlando el ritmo. Su objetivo no era solo llegar a la cumbre, sino compartir con los demás la sensación de triunfo que supone conquistar una de las montañas más famosas de América. Había un espíritu especial en el grupo, una mezcla de entusiasmo y determinación. Para los recién llegados, era una oportunidad de ponerse a prueba en una ruta legendaria bajo la dirección de compañeros experimentados. Para Rice y Esteban, era la oportunidad de mostrar a los demás la belleza y la majestuosidad de las montañas que tanto amaban. Ninguno de los dos podía imaginar cómo cambiaría su vida aquel día. La mañana del 27 de julio estaba despejada, el tiempo perfecto para escalar. El grupo partió de Happy Isles, iniciando la larga caminata por un sinuoso sendero a través del famoso Mist Trail. Los primeros kilómetros fueron fáciles, subiendo hasta Bernal Fall, luego un tramo empinado hasta Nevada Fall, donde hicieron una parada de descanso. Aquí, en la estruendosa cascada, no había señales de peligro inminente. Al mediodía, los primeros signos de un cambio en el tiempo se hicieron visibles en el horizonte oriental. Las nubes, típicas de los días de verano en Sierra Nevada, empezaron a acumularse sobre la cresta de Clouds Rest. Para los excursionistas de montaña experimentados, se trataba de una señal familiar. El tiempo puede cambiar rápidamente en las montañas, especialmente por la tarde. En la aproximación a Half Dome Junction, a unas 6 millas y media del inicio de la ruta, el grupo de 9 comenzó a disgregarse. Los constantes desniveles y la creciente dificultad del sendero pusieron a prueba la resistencia de todos. 4 participantes, evaluando sus fuerzas y su creciente fatiga, decidieron no continuar la ascensión. Quizá también influyeran en su decisión las inquietantes nubes que se cernían sobre el horizonte.
En la montaña, la capacidad de volver atrás en el tiempo es a menudo la clave de la supervivencia. Los 5 restantes, Rice, Esteban, Jordan, Fried y Weiner, continuaron hasta el Subdome, una empinada sección de escalones de granito. Fue aquí donde se encontraron con un grupo de excursionistas que descendían. «Se avecina una tormenta, mejor no subir», les advirtieron los que descendían. Pero estas palabras, en lugar de detener al grupo, parecieron espolear su determinación de alcanzar la cima. Rice y Esteban, confiando en su experiencia, evaluaron rápidamente la situación. Ya se oían claramente los truenos desde el descanso de las nubes, pero la cima parecía alcanzable. Decidieron continuar su ascenso, creyendo que podrían ascender y descender antes de que la tormenta eléctrica llegara a Half Dome. Los recién llegados, Fried y Weiner, confiaban en la experiencia de los líderes, mientras que el joven Jordan estaba decidido a ponerse a prueba. Esta decisión colectiva, tomada mientras el cielo se oscurecía gradualmente y los truenos se hacían cada vez más fuertes, fue un punto de inflexión en su destino. Cuando el grupo llegó a la base de los cables, hacia las 17:40, el tiempo había cambiado radicalmente. Oscuras nubes envolvían el cielo, y el aire húmedo se llenó de tensión eléctrica. Los relámpagos caían sobre las crestas cercanas, y los truenos sonaban cada vez más cerca. Al pie de la sección de cables se encontraron con una señal de advertencia sobre los peligros de escalar durante una tormenta eléctrica. Half Dome, debido a su altura y a su especial estructura geológica, tiene fama de pararrayos natural. Su lisa superficie de granito es un excelente conductor de la electricidad, y su elevación de casi 1500 metros sobre el valle lo convierte en un blanco ideal para los rayos. El Servicio de Parques Nacionales ha registrado numerosos incidentes de rayos en este monolito, y cada año los rescatadores evacuan a docenas de excursionistas varados en la cumbre durante las tormentas. Los últimos 120 metros de la ascensión eran una cara de granito casi vertical. 2 cables de acero paralelos instalados en 1919, con peldaños de madera cada 3 metros, eran la única red de seguridad entre los escaladores y el abismo. En circunstancias normales, este tramo exigía una concentración y una fuerza física totales. Ahora, con una tormenta eléctrica en ciernes, cada paso sobre el granito húmedo era un calvario. Rice fue el primero en empezar a trepar por los cables, seguido de Esteban. Ya había empezado a lloviznar, lo que hacía que el granito resbalase y que los cables metálicos estuviesen húmedos y fríos. Fried y Weiner, a pesar de su creciente ansiedad, siguieron avanzando, sin querer quedarse atrás de los líderes. Brian Jordan, el más joven del grupo, fue el último en subir, intentando seguir los movimientos de sus compañeros más experimentados. Al llegar a la cumbre hacia las 18:00, el grupo se encontró al aire libre bajo un cielo cada vez más oscuro. Una tormenta eléctrica les sobrevolaba, y los relámpagos iluminaban el cielo cada vez más cerca de la cumbre. En su búsqueda de refugio, encontraron un nicho de piedra natural en el lado sureste de la cumbre, a unos 15 metros del borde de la sección de cables. Este hueco en el granito, de unos 3 metros de ancho y 2 de profundidad, parecía un lugar relativamente seguro para esperar a que pasara el mal tiempo. Los 5 se apiñaron en el nicho, empapados y cansados, pero aún entusiasmados por alcanzar la cumbre. No tenían forma de saber que este refugio de roca, en lugar de un escape de los elementos, se convertiría en un lugar donde la naturaleza demostraría su inexorable poder. A las 18:30, la naturaleza mostró su inexorable poder. Un trueno retumbó sobre la cima del Half Dome, y al instante siguiente, un destello cegador iluminó el nicho de piedra. Un rayo, atraído por miles de toneladas de granito húmedo, impactó directamente en el abrigo de roca. La descarga eléctrica atravesó la roca y alcanzó a los 5 excursionistas. Se oyó un crujido ensordecedor en el espacio cerrado del nicho, y el aire se llenó de un penetrante olor a ozono y a pelo quemado. El tiempo pareció detenerse. Brian Jordan, un chico de 16 años de Hayward, apoyado en la pared más alejada de la hornacina,
murió en el acto, ya que la descarga atravesó su cuerpo directamente hasta el suelo. Robert Fried, que estaba a su lado, recibió un golpe tremendo. Su cuerpo comenzó a estremecerse incontrolablemente en convulsiones, sus músculos convulsionados por espasmos eléctricos. En estado de shock, su cuerpo se desplazó sin control hacia el borde del nicho. Adrian Esteban y Bruce Weiner, aunque parcialmente paralizados por el shock, intentaron salvar a su camarada. Esteban consiguió agarrar a Fried por el cinturón, Weiner por la chaqueta. Pero sus propias heridas y sus piernas entumecidas hacían imposible sostener el peso de un hombre adulto. Los dedos de Esteban se soltaron primero. Luego, la mano de Weiner se deslizó también. Ante sus ojos, Fried, aún temblando convulsivamente, desapareció por el borde del acantilado, cayendo más de 600 metros. Tom Rice, que estaba contra la pared opuesta, sufrió graves quemaduras. Sus pies, presionados contra el granito caliente como un rayo, sufrieron graves quemaduras. Bruce Weiner estaba inclinado en el momento del impacto, lo que paradójicamente le salvó la vida. El contacto con la piedra fue mínimo. Sin embargo, la descarga dañó su sistema nervioso, causándole parálisis en las piernas y un dolor insoportable en todo el cuerpo. Adrian Esteban, que apenas estuvo en contacto con la roca, sufrió una parálisis temporal de las extremidades inferiores, pero el trauma psicológico de perder a sus compañeros ante sus ojos no fue menos grave. La alcoba, que poco antes había parecido un refugio seguro, era ahora un lugar de horror primitivo. El aire estaba saturado de olor a ozono y carne quemada. El cuerpo sin vida de Brian Jordan yacía congelado contra la pared del fondo, como un terrible recordatorio del poder de la naturaleza. Los gemidos de los heridos se mezclaban con los estruendos de la tormenta que continuaba, y en algún lugar muy por debajo, al pie de la media cúpula, yacía el cuerpo de Robert Fried. La cumbre que tanto ansiaban conquistar se había convertido en el escenario de una tragedia que cambió para siempre el destino de todos los implicados. Tras la caída de un rayo devastador, los supervivientes se encontraron en una situación desesperada. Esteban, consciente del peligro de otro rayo, supo que debían abandonar el nicho. La electricidad atmosférica seguía crepitando en el aire, y el granito húmedo continuaba siendo el conductor perfecto. En el hueco entre las nubes, Esteban divisó un hueco en la roca a unos 45 metros de su escondite, un lugar conocido como el retrete. Impulsado por su instinto de conservación, comenzó a dirigirse lentamente hacia este lugar relativamente seguro, dejando atrás a sus compañeros heridos. Weiner y Rice permanecieron en la alcoba. Descender por los cables mojados en su estado era imposible, y viajar por la parte superior abierta significaba convertirse en un blanco viviente para los rayos. El cuerpo de Brian Jordan yacía junto a ellos, y en algún lugar muy por debajo estaban los restos de Fried, un terrible recordatorio de que cualquier decisión equivocada podía costar una vida. Cuando la tormenta empezó a amainar, otro grupo de excursionistas, retrasados en Little Yosemite Valley por el tiempo, decidió continuar la ascensión. Cuando llegaron a la cumbre, hacia las 9 de la noche, oyeron gritos de auxilio. El grupo tuvo la suerte de contar con un hombre con experiencia en urgencias médicas, que fue el primero en responder a la llamada. Lo que vio en el nicho conmocionó incluso a su experimentado ojo. Evaluando rápidamente la situación, comprobó primero el pulso del inmóvil Jordan, pero ya era demasiado tarde. Jordan estaba muerto. A continuación procedió a examinar a Rice, cuyas quemaduras requerían atención inmediata. Weiner, a pesar de sus graves heridas, seguía consciente y podía hablar, lo que permitió conocer los detalles de lo ocurrido. El resto de excursionistas del grupo que llegó actuó como un equipo de rescate profesional. Organizaron un refugio temporal contra la lluvia que aún lloviznaba, utilizando el equipo disponible. Algunos dieron sus chaquetas para calentar a los heridos. Otros compartieron agua y barritas energéticas. Uno de los excursionistas, un experimentado corredor de montaña, se ofreció voluntario para ir en busca de ayuda. Tuvo que correr varios kilómetros en la oscuridad
hasta el puesto de guardaparques más cercano. A pesar de los riesgos de correr por senderos mojados de noche, era la única forma de conseguir ayuda profesional rápidamente. Esteban, al oír las voces de los excursionistas que llegaban, regresó de su escondite a la alcoba. Estaba en estado de shock y no paraba de repetir los detalles de la tragedia. Los turistas intentaron calmarle, conscientes de que los traumas psicológicos pueden ser tan peligrosos como las lesiones físicas. En la oscuridad de la noche, con el rumor sordo de los truenos, este variopinto grupo de casi desconocidos se unió en la lucha por la vida de las víctimas. Mientras uno de ellos corría escaleras abajo en busca de ayuda, los demás hacían todo lo posible por apoyar a los supervivientes. Controlaron el estado de los heridos e intentaron mantenerlos calientes y conscientes. Alrededor de las 21:30 horas, un excursionista llegó al puesto de guardaparques e informó de la tragedia en la cima del Half Dome. Los guardas iniciaron inmediatamente los preparativos para una operación de rescate. A pesar de la oscuridad y de los efectos residuales de la tormenta, el equipo de rescate emprendió a pie una caminata de 12 kilómetros hasta la cumbre, sabiendo que cada minuto de retraso podía costar la vida a las víctimas. A medianoche, los guardas llegaron a la cumbre. A la tenue luz de las linternas, vieron la gravedad de la situación. Tom Rice yacía semi-inconsciente. Sus piernas, especialmente donde habían hecho contacto con el granito durante el impacto del rayo, estaban cubiertas de profundas quemaduras de 3er grado. La piel estaba ennegrecida y se desprendía por partes, dejando al descubierto el tejido dañado. Cada roce le causaba un dolor atroz, y los signos del shock eran cada vez más evidentes. El estado de Bruce Weiner no era menos alarmante. El rayo había dañado gravemente su sistema nervioso. La parte inferior de su cuerpo permanecía paralizada, y sus órganos internos, especialmente los riñones, mostraban graves daños. Su ritmo cardíaco era inestable, lo que, unido a la lesión renal, requería un tratamiento especializado inmediato. Tras una rápida evaluación de la situación, los Rangers tomaron la decisión. Ambas víctimas debían ser evacuadas inmediatamente al UC Davis Medical Center, el único centro médico de la región capaz de tratar lesiones tan complejas. La luna que se abría paso entre las nubes dio una oportunidad a la evacuación aérea. Hacia la 1 de la madrugada, el helicóptero, balanceándose en condiciones de visibilidad limitada, realizó el primer aterrizaje en la cumbre. Los equipos de rescate decidieron evacuar primero a Weiner, cuyo estado era muy preocupante. Lo trasladaron con cuidado a una camilla y lo subieron al helicóptero, que inmediatamente puso rumbo al valle. 40 minutos después, el helicóptero regresó a por Rice. El proceso de transporte se complicó debido a las graves quemaduras. Cada movimiento provocaba un dolor insoportable. Una vez evacuada la segunda víctima, el helicóptero recogió a Esteban, que, aunque no necesitaba camilla, seguía en estado de shock. Al amanecer, sobre las 6:30 horas, comenzó la parte más dura de la operación de rescate, la evacuación de las víctimas. Lo primero que hizo el helicóptero fue dirigirse al pie de Half Dome, donde se encontraba el cuerpo de Robert Fried. Los equipos de rescate, utilizando la información de testigos presenciales y su experiencia en este tipo de situaciones, buscaron en la zona donde las rocas forman un saliente natural, a unos 650 metros por debajo de la cima. Aquí, entre los restos de roca, encontraron el cuerpo de un joven de Mountain View. Utilizando un equipo especial para trabajar en pendientes pronunciadas, los rescatadores descendieron en rápel por cuerdas para recuperar el cuerpo de la repisa de difícil acceso. El proceso de izado del cuerpo a bordo del helicóptero fue complejo y requirió toda la pericia tanto del personal de tierra como del piloto. A continuación, el helicóptero regresó a la cumbre para recuperar el cuerpo de Brian Jordan. Para entonces, los padres del adolescente muerto ya habían llegado al parque. Su hermano, enterado de la tragedia, insistió en subir en el helicóptero y acompañar personalmente el cadáver. En la alcoba de piedra que se había convertido en la última morada de Brian, de 16 años, los rescatadores prepararon el cuerpo para su transporte con el máximo cuidado y respeto.
El hermano de Brian, aparentemente tranquilo, pero con un dolor indescriptible en los ojos, ayudó a los rescatadores, como si intentara cuidar de su hermano pequeño por última vez. Acompañado en silencio por su hermano y los rescatadores, el cuerpo de Brian fue llevado escaleras abajo, donde le esperaban sus padres. Los guardas forestales y los turistas de primeros auxilios actuaron como un equipo durante toda aquella larga noche. Sus acciones coordinadas, la profesionalidad de los rescatadores y el valor del piloto del helicóptero, que se arriesgó a realizar un vuelo nocturno en las montañas, salvaron la vida de los supervivientes. Pero ni siquiera años de experiencia pudieron prepararles del todo para el impacto emocional de esta tragedia, una de las más graves de la historia de Half Dome. Tras la trágica noche en Half Dome, comenzó para los supervivientes una larga lucha por recuperarse, tanto física como mentalmente. Tom Bryce y Bruce Weiner fueron trasladados al centro médico UC Davis, donde los médicos comenzaron inmediatamente a tratar sus graves lesiones. El estado de Tom Bryce requería cuidados intensivos. Las profundas quemaduras de sus piernas requerían cuidados constantes y una serie de intervenciones quirúrgicas. A las semanas, en la UCI, siguieron meses de rehabilitación. Su recuperación fue lenta y dolorosa, pero la perseverancia le ayudó a volver a llevar una vida normal. Bruce Weiner pasó unas 3 semanas en UC Davis antes de ser trasladado a un hospital de Boston para continuar el tratamiento en una unidad especializada en quemados. Los daños sufridos en el sistema nervioso y los riñones le dejaron secuelas duraderas. Años más tarde, admitió que el impacto del rayo cambió su vida para siempre, dejándole no solo cicatrices físicas, sino también una profunda huella emocional. Adrian Esteban, aunque fue el que sufrió menos daños físicos, se enfrentó a un duro calvario psicológico. La culpa le perseguía porque, como uno de los líderes experimentados del grupo, apoyó la decisión de continuar la escalada a pesar de la tormenta. En entrevistas posteriores, admitió que le atormentaban pesadillas sobre la caída del Frith y la muerte del joven Jordan. Los Angeles Times y otras publicaciones importantes cubrieron ampliamente la tragedia, llamando la atención del público sobre los problemas de seguridad en los parques nacionales. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la tragedia, no se produjeron cambios significativos en la normativa de escalada del Half Dome. El Servicio de Parques Nacionales se limitó a reforzar las advertencias sobre los peligros de las tormentas eléctricas y a añadir nuevas señales de advertencia en la base de la ruta del cable. La familia de Brian Jordan se tomó muy mal la pérdida de su hijo. No emprendieron acciones legales contra el parque, conscientes de que la tragedia fue el resultado de una fatal confluencia de circunstancias y decisiones humanas, y no de deficiencias sistémicas en materia de seguridad. Esta tragedia fue un duro recordatorio de que incluso los excursionistas experimentados pueden subestimar las fuerzas de la naturaleza, y que las decisiones tomadas en la montaña a veces tienen consecuencias irreversibles. La tragedia de 1985 en Half Dome no fue el último recordatorio del poder de la naturaleza. Casi 40 años después, en julio de 2024, una historia similar tuvo lugar en los mismos cables. Grace Roloff, una experimentada excursionista de Arizona de 20 años, murió durante su descenso cuando una repentina tormenta convirtió la superficie de granito en una trampa mortal. La historia de Half Dome sigue atrayendo a miles de turistas cada año. Desde que se introdujo el sistema de permisos en 2010, el número de ascendentes se ha limitado a 225 turistas al día. Pero esto no ha reducido los riesgos asociados a los cambios repentinos del tiempo. Las estadísticas muestran que ha habido más de 10 víctimas mortales en Half Dome desde la década de 1980, y los rayos siguen siendo un peligro importante. Los sucesos de 1985 cambiaron la percepción que muchos tenían de Half Dome. Para los guardas del parque, la tragedia fue un ejemplo de lo rápido que las condiciones meteorológicas pueden convertir una ascensión normal en un desastre. Para los rescatadores,
fue un recordatorio de la importancia de una respuesta rápida y del trabajo en equipo en situaciones críticas. Los supervivientes de la tragedia han afrontado sus secuelas de diferentes maneras. Algunos, como Tom Rice y Adrian Esteban, volvieron a la media cúpula al año siguiente, quizá para enfrentarse a sus miedos o para rendir homenaje a sus compañeros caídos. Bruce Weiner, aunque recuperado de sus lesiones físicas, admitió que los acontecimientos de aquel día cambiaron para siempre su relación con las montañas y la naturaleza. Hoy en día, el sendero de Half Dome cuenta con mejores señales de advertencia y las previsiones meteorológicas son más precisas. Pero los elementos básicos del sendero, escalones de granito y cables de acero, siguen siendo prácticamente los mismos que en 1985. Siguen poniendo a prueba la determinación de los viajeros, recordándoles que en la batalla entre el hombre y la naturaleza, los elementos siempre tienen la última palabra. La historia de la tragedia de 1985 se transmite entre los senderistas y montañeros como una advertencia. Nos enseña que incluso el viajero más experimentado debe respetar las fuerzas de la naturaleza y que cualquier decisión en la montaña puede tener consecuencias irreversibles. Half Dome sigue siendo no solo un símbolo de la majestuosidad de la naturaleza estadounidense, sino también un recordatorio del alto precio que a veces se paga por el deseo de conquistar sus cumbres. La tragedia de Half Dome plantea cuestiones complejas para las que no hay respuestas fáciles. ¿Qué lleva a los excursionistas experimentados a ignorar señales evidentes de peligro? ¿Dónde está la línea que separa el valor de la temeridad? Y lo más importante, ¿quién es responsable cuando la pasión por la aventura choca con las fuerzas inexorables de la naturaleza? Tal vez tú mismo te hayas encontrado en una situación en la que hayas tenido que elegir entre la prudente retirada y el deseo de alcanzar la meta a cualquier precio. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué decisión tomaste y por qué? ¿Qué habrías hecho tú si fueras Rice y Esteban? ¿Habrías seguido subiendo sabiendo que la cumbre estaba a poca distancia? ¿O habrías dado media vuelta al ver que se acercaba la tormenta? Si te ha gustado esta historia, apoya nuestro canal dándole a me gusta y suscribiéndote. Hay muchas más historias emocionantes de supervivencia en la naturaleza por venir, cada una recordándonos. A veces la decisión más difícil es la decisión de dar marcha atrás. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos episodios. El Parque Nacional de Yosemite no solo alberga la majestuosa belleza de la naturaleza, sino también sus mortíferos secretos. Aquí, a más de 2000 metros de altitud, donde el cielo se une a los acantilados de granito, la línea que separa una toma perfecta de tu último aliento es a veces más fina que una cuchilla. En 2018, este parque, que atrae a millones de turistas con sus cascadas y escarpados acantilados, batió un sombrío récord de 10 víctimas mortales, 6 de las cuales se estrellaron al caer desde las alturas. Cada una de estas tragedias dejó su huella en la historia del parque. Pero una en particular fue un recordatorio especial de cómo la manía moderna por las fotografías perfectas puede tener consecuencias fatales. Entre todas las plataformas de observación del parque, destaca Taft Point. Dominando el valle de Yosemite, a unos 900 metros de altura, este saliente atrae a fotógrafos de todo el mundo. Desde aquí, se puede disfrutar de una vista impresionante del famoso El Capitán y las cataratas de Yosemite, y la ausencia de vallas sólidas crea la ilusión de una unidad completa con la naturaleza. Es esta característica la que hace que el lugar sea tan popular para los fotógrafos y tan peligroso para los descuidados. En 2018, las estadísticas de muertes por selfies ya se habían convertido en un problema mundial. Los estudios mostraron que en los 7 años anteriores, más de 250 personas habían muerto mientras intentaban conseguir la foto perfecta. Las caídas desde las alturas ocupaban el tercer lugar entre las causas de estas muertes, solo por detrás de los ahogamientos y los accidentes de tráfico. Yosemite, con sus espectaculares vistas y sus accesibles acantilados,
se ha convertido sin quererlo en uno de los escenarios de esta trágica estadística. En septiembre de 2018, el parque ya había vivido una tragedia similar. El israelí Tomer Frankfurter, de 18 años, murió tratando de tomarse selfies espectaculares en Nevada Fall. Pero ni siquiera esa historia reciente pudo evitar que un mes después se produjera una nueva tragedia en Taft Point. Una tragedia que hará que muchos se replanteen el precio que estamos dispuestos a pagar por la popularidad en las redes sociales. Meenakshi Murthy y Vishnu Viswanath no eran turistas corrientes. Originarios del estado de Kerala, en el sur de la India, se conocieron mientras estudiaban en la Escuela de Ingeniería de Chenganur. No fue solo su amor por la tecnología lo que les unió. Ambos veían la vida como algo más que una carrera y una vida. Tras casarse en 2014, la joven pareja dio el audaz paso de mudarse a Estados Unidos, donde Vishnu continuó sus estudios en la Universidad de Bradley. Estados Unidos les abrió nuevos horizontes. Mientras Vishnu desarrollaba una carrera en el sector tecnológico, Meenakshi, incapaz de trabajar debido a las restricciones del visado, encontró otra vía de autorrealización. En 2017, lanzó un blog de Instagram, Holidays and Happily Ever Afters, que rápidamente ganó popularidad entre los entusiastas de los viajes. Su pelo rosa brillante se convirtió en una especie de tarjeta de visita, y sus cándidos posts sobre la vida y la aventura atrajeron a miles de seguidores. Su contenido era diferente del de los típicos blogs de viajes. Meenakshi no se limitaba a mostrar lugares hermosos. Compartía profundas reflexiones sobre la vida, su lucha contra la depresión y la importancia de seguir los sueños. Vishnu, por su parte, se encargaba de la parte técnica de su proyecto, creando impresionantes fotos de sus viajes. Juntos, se hicieron conocidos como el Dream Team, un soñador y un fotógrafo explorando América y compartiendo sus descubrimientos con un público cada vez mayor. Para el verano de 2018, su cuenta de Instagram había acumulado más de 26.000 seguidores y su blog se convirtió en una plataforma popular para aquellos que soñaban con una vida de aventuras. Sin embargo, Meenakshi, que se describía a sí misma como una adicta a la adrenalina, a menudo advertía a sus seguidores sobre los peligros de perseguir la toma perfecta. En los posts sobre un viaje al Gran Cañón, escribió sobre los peligros mortales de las ráfagas de viento e instó a la gente a valorar la vida más que los likes en las redes sociales. Esas advertencias, como ha demostrado el tiempo, resultaron proféticas. En abril de 2018, las vidas de Meenakshi y Vishnu dieron otro giro. La prestigiosa empresa tecnológica Cisco Systems ofreció a Vishnu un puesto como ingeniero de software en su sede de San José. No era solo un nuevo trabajo, era la oportunidad de establecerse en el corazón de Silicon Valley. Tras muchas deliberaciones, la pareja decidió que pasarían alrededor de un año en California, antes de regresar a la India, para celebrar una boda familiar a principios de 2019. En octubre de 2018, ya habían hecho las maletas y emprendido el viaje de Nueva York a San José. Pero en lugar de limitarse a mudarse, decidieron convertir el viaje en una auténtica aventura. Su Subaru blanco se convirtió en una autocaravana y el camino a través del país se convirtió en una oportunidad para crear nuevos contenidos para su blog. El 17 de octubre de 2018, Meenakshi publicó su último post en Instagram. La foto, desde Vermont, mostraba montañas otoñales, envueltas en un follaje dorado. Momentos como este te hacen creer en la magia creada por la naturaleza, escribió, sin saber que una semana después, esa misma naturaleza mostraría su lado despiadado. Por delante tenían California, el nuevo trabajo de Vishnu en Cisco y, pensaban, un nuevo capítulo de sus vidas. Se suponía que Yosemite era solo otra parada en su viaje sin fin. No tenían forma de saber que esta decisión sería el principio de una cadena de acontecimientos que les conduciría a una fatídica puesta de sol en el majestuoso parque de Yosemite. El viaje otoñal por carretera de Nueva York a California se convirtió en una aventura para Meenakshi y Vishnu. Su Subaru blanco cruzó estado tras estado,
y su cuenta de Instagram se llenó de nuevas fotos e historias. Para ellos, no se trataba solo de ir del punto A al punto B. Cada parada se convertía en la ocasión de un nuevo post. Cada ciudad añadía un nuevo capítulo a su diario de viaje. El 17 de octubre llegaron a Vermont. Allí, entre montañas resplandecientes de oro otoñal, Meenakshi hizo su último post en Instagram. Con mantos dorados cubriendo las montañas hasta el horizonte, es imposible negar la increíble belleza del follaje de Vermont, escribió, y añadió: momentos como este te hacen creer de verdad en la magia de la naturaleza. El post acumuló cientos de me gusta. Sus seguidores ya están acostumbrados a este tipo de publicaciones líricas que acompañan a las preciosas fotos de Vishnu. California les esperaba. Un nuevo hogar, un nuevo trabajo, nuevas aventuras. En sus mochilas llevaban mapas de los parques nacionales, incluida una guía de Yosemite. Se suponía que este parque no era más que otra parada en su interminable viaje, otro punto en el mapa de su felices para siempre. Pero nadie podía imaginar lo que la pareja tendría que afrontar en los días siguientes. El 24 de octubre, su Subaru aparcó en un aparcamiento al principio del camino a Taft Point. Después de una semana en la carretera, Yosemite les recibió con un fresco día de otoño. El termómetro marcaba unos 10 grados y el cielo despejado prometía condiciones perfectas para fotografiar la puesta de sol. Meenakshi, tan visible como siempre gracias a su pelo rosa, ayudó a Vishnu a descargar el equipo fotográfico del maletero: trípode, cámara, mochila con suministros, el equipo habitual para sus sesiones fotográficas. El sendero hasta Taft Point, de poco más de 1,5 kilómetros, estaba muy transitado por numerosos excursionistas. Por el camino se encontraron con otros visitantes que regresaban de un paseo vespertino. Los días de octubre son cortos en Yosemite, y la mayoría prefiere no quedarse en las zonas abiertas tras la puesta de sol. Pero para Meenakshi y Vishnu era el momento perfecto, cuando la multitud se reduce y la luz es suave y dorada. Esa tarde había varios fotógrafos en el mirador de Taft Point. Entre ellos estaba Sean Matheson, que se fijó en la insólita pareja. Le impresionó especialmente Meenakshi, que destacaba no solo por su pelo de colores brillantes, sino también por la seguridad con la que se asomaba al borde del acantilado. Estaba muy cerca del borde, recordó Matheson más tarde. Me ponía nervioso, pero ella parecía perfectamente tranquila. Matheson hizo varias fotos de la puesta de sol y, sin querer, también captó a Meenakshi en ellas. Mientras los últimos rayos del sol coloreaban las paredes de granito del Capitán en tonos rojizos y dorados, solo quedaban ellos dos en la plataforma. Vishnu, conocido por su perfeccionismo en la fotografía, había pasado mucho tiempo eligiendo un lugar para el trípode. Cada toma tenía que ser perfecta. Esa era su norma. En su mochila, además del equipo fotográfico, llevaban una botella de alcohol. Quizá querían celebrar el comienzo de una nueva vida en California, o simplemente entrar en calor en una noche fría. Esta decisión, que en aquel momento parecía tan ordinaria, se convertiría en un punto de inflexión en su historia. La temperatura seguía bajando, y el viento arreciaba, algo habitual en Yosemite al atardecer. Ahora estaban solos con su cámara, la puesta de sol y un abismo de más de 800 pies de profundidad. La cámara estaba montada en un trípode, con el objetivo apuntando al vacío, lista para capturar la última imagen del día. Ninguno de los otros visitantes del parque, que ya habían bajado por el sendero, podía imaginar que aquella noche cambiaría para siempre la historia de Taft Point. Vishnu ajustó metódicamente su cámara en el crepúsculo. A lo largo de los años de viaje, este procedimiento se había convertido casi en un ritual para él. Elegir un punto, colocar el trípode, comprobar la estabilidad en la desigual pared rocosa. Cada movimiento había sido perfeccionado en cientos de tomas anteriores. Meenakshi estaba a su lado, como de costumbre, con el pelo rosa oscuro a la luz del día. A menudo rodaban en lugares peligrosos. A Meenakshi le encantaban las tomas espectaculares. Al borde del Gran Cañón,
en lo alto de rascacielos, haciendo paracaidismo. Pero aquella noche algo era diferente. El alcohol que llevaban embotó su sentido del peligro. La cantidad exacta que bebieron seguirá siendo un misterio para siempre. Los análisis forenses posteriores solo confirmarán el mero hecho del etanol en la sangre de ambos. El viento arreciaba, como suele ocurrir en las montañas tras la puesta de sol. Las ráfagas se hacían cada vez más agudas, haciendo que incluso el trípode, firmemente montado, vibrara ligeramente. Irónicamente, la propia Meenakshi advertía de este peligro en sus posts. Las ráfagas de viento pueden ser mortales. ¿Vale nuestra vida una fotografía? Ahora esas palabras sonaban como una profecía. En la oscuridad total, Taft Point se convierte en un lugar especialmente traicionero. La línea entre la tierra firme y el vacío se difumina, y la falta de vallas hace que cada paso sea potencialmente peligroso. La pareja se preparó para la última toma del día. La cámara estaba en modo de obturación automática. Querían fotografiarse a sí mismos contra el cielo estrellado que ya empezaba a emerger sobre el valle de Yosemite. Lo que ocurrió exactamente en los minutos siguientes siempre será un misterio. ¿Fue una ráfaga de viento? ¿Un paso en falso, en un terreno irregular? ¿O un momento de vértigo potenciado por el alcohol? Taft Point encierra ese misterio. La cámara permaneció en su trípode, con el objetivo apuntando al cielo nocturno, como testigo mudo de la tragedia. La noche ha descendido sobre Yosemite, trayendo consigo un silencio familiar. En algún lugar, a 800 pies por debajo de Taft Point, yacen los cuerpos de Meenakshi y Vishnu. Y arriba, un trípode de cámara estaba solo, esperando a que el sol de la mañana iluminara la escena de la tragedia y a que los primeros visitantes del parque hicieran el espantoso descubrimiento. La mañana del 25 de octubre de 2018 comenzó como un día normal en Yosemite. Los primeros rayos de sol pintaban de rosa las paredes de granito del parque, y los turistas más madrugadores ya se dirigían a las populares plataformas de observación. En Taft Point fueron recibidos por una visión inusual. Un trípode solitario con una cámara apuntando al vacío, como si hubiera sido olvidado allí desde la noche anterior. Los visitantes, preocupados, informaron del hallazgo a los guardas del parque. Los experimentados empleados de Yosemite sabían muy bien que los equipos fotográficos abandonados suelen ser la primera señal de problemas. Los guardas, armados con prismáticos, empezaron a inspeccionar las escarpadas paredes del cañón. Pronto se confirmaron sus peores temores. A 800 pies por debajo del mirador divisaron 2 cadáveres. La operación de rescate comenzó sobre las 8:30 de la mañana. Un equipo de 6 experimentados guardas forestales de rescate llegó al lugar. Lo empinado de la ladera y la dificultad del terreno hicieron necesario el uso de equipos especiales de escalada para descender. El parque solicitó apoyo a la patrulla de carreteras de California, y poco después llegó un helicóptero de rescate H-30. El principal problema era la ubicación de los cuerpos, que se encontraban en un tramo de la ladera de difícil acceso, lo que exigía un método combinado de evacuación. Los Rangers utilizaron una técnica de rappel, mientras que un helicóptero de la CHP proporcionó apoyo aéreo y el posterior transporte de los cuerpos. La operación duró unas 4 horas. A las 12:30 horas, los cuerpos habían sido izados hasta la cima. En un Subaru Forester blanco, aparcado en las inmediaciones, los guardas encontraron documentos que confirmaban las identidades de los fallecidos: Vishnu Viswanath y Meenakshi Murthy. El coche también contenía mapas del parque y notas de viaje de la pareja, así como planes futuros que no iban a cumplirse. Tras la tragedia, el parque de Yosemite se sumió en el silencio, roto únicamente por el susurro de las hojas otoñales y el sonido de las cascadas. Pero miles de personas de todo el mundo vieron cómo se desarrollaban los acontecimientos, intentando comprender cómo otro paseo en busca de la toma perfecta podía haber acabado de forma tan trágica. La investigación comenzó de inmediato. Jamie Richards, portavoz del parque, solo tenía una cosa que decir en los primeros días: todavía estamos intentando reconstruir la imagen de lo ocurrido.
Los investigadores examinaron metódicamente cada detalle, desde el estado de la valla metálica de Taft Point, que no parecía haber sufrido daños, hasta las fotos de la cámara que encontraron y que eran los últimos testigos de aquella noche. En enero de 2019, un informe del forense del condado de Mariposa arrojó luz sobre algunas de las circunstancias de la tragedia. Se encontró alcohol etílico en la sangre de ambas víctimas, aunque no se pudo determinar el nivel exacto. Todo lo que podemos afirmar es que habían consumido alcohol, pero se desconoce el grado de intoxicación, explicó la ayudante del forense Andrea Stewart. La causa oficial de la muerte fueron las múltiples lesiones sufridas en la caída. La noticia de la muerte de la pareja desató una ola de dolor en las redes sociales. Su cuenta de Instagram, donde hace una semana Meenakshi compartía sus experiencias otoñales en Vermont, se convirtió en un memorial digital. Miles de seguidores dejaron comentarios recordando cómo las publicaciones de la pareja les habían inspirado para emprender sus propios viajes. Dos comunidades se vieron especialmente afectadas por la tragedia: la tecnológica y la indie. Cisco Systems, donde Vishnu acababa de empezar a trabajar, emitió un comunicado. Con profundo dolor nos hemos enterado de la pérdida de nuestro empleado. Haremos todo lo posible para apoyar a su familia en estos difíciles momentos. La comunidad india de Silicon Valley, donde la pareja pensaba empezar una nueva vida, organizó un funeral. El Colegio de Ingeniería de Chenganur, donde Meenakshi y Vishnu se conocieron, emitió un conmovedor comunicado. Nuestros corazones están con los amigos y familiares de esta hermosa pareja. Que sus almas encuentren la paz. Estas palabras reflejaban los sentimientos de miles de personas que siguieron su historia. El hermano de Vishnu, Jishnu Viswanath, confirmó en una entrevista con Associated Press que la pareja intentó hacerse selfies antes de la caída. Eran felices juntos y vivían la vida al máximo. Fue un accidente lo que nos los arrebató, declaró. Debido a las circunstancias de la tragedia y a la gravedad de las heridas tras la caída, la familia tomó la difícil decisión de celebrar el funeral en Estados Unidos, lejos de su Kerala natal. La administración de Yosemite se enfrentó a una difícil decisión. Tras la tragedia, muchos pidieron vallas adicionales en Taft Point, pero el parque decidió mantener el aspecto natural de la zona. Queremos que todos los visitantes experimenten la maravilla y la magia de Yosemite, pero que vuelvan a casa en las mismas condiciones en las que llegaron, declaró la administración, subrayando la importancia de la responsabilidad personal de cada visitante. En un mundo en el que las fronteras entre la vida real y la vida social son cada vez más difusas, su historia fue un amargo recordatorio de que ni siquiera el disparo más impresionante puede ser más valioso que una vida humana. La tragedia de Taft Point ha dejado una profunda huella en la historia de Yosemite y en los corazones de miles de personas que han seguido los viajes de Meenakshi y Vishnu. Su blog, Holidays and Happily Ever Afters, se convirtió en algo más que una colección de hermosas fotos. Era una historia de amor, aventura y persecución de un sueño, una historia truncada demasiado pronto. La paradoja más amarga de su destino es que eran muy conscientes de los riesgos de su estilo de vida. Meenakshi no se limitaba a compartir bellas imágenes, sino que trataba de enseñar a sus seguidores prudencia y responsabilidad. Sus mensajes advertían a menudo de los peligros de perseguir fotos espectaculares. Sabía lo que costaba cometer un error, pero aquella fatídica noche, en Taft Point, el destino tuvo un desenlace diferente. Su último post desde el otoñal Vermont, lleno de admiración por la magia de la naturaleza, fue un testamento involuntario. Reflejaba todo lo que les hacía especiales: la capacidad de ver la belleza del mundo, el deseo de compartir esa belleza con los demás y una fe infinita en los milagros. Pero su historia también nos recordó la delgada línea que separa la valentía de la temeridad, entre el deseo de capturar el momento y la búsqueda del reconocimiento en las redes sociales. En un mundo en el que cada momento de la vida se convierte en un post potencial, su tragedia no es solo un cuento con moraleja. Es un recordatorio de que los momentos más importantes de la vida a menudo se dejan de lado,
y la búsqueda de la foto perfecta nunca debe ser más importante que la vida misma. Así concluye la historia de Meenakshi y Vishnu. ¿Quién crees que tiene más responsabilidad en esta tragedia? ¿El parque que no instaló las vallas? ¿O la pareja que bebió alcohol antes de la sesión? ¿Qué es más importante? ¿Preservar la belleza natural de lugares como Taft Point o hacer que sea lo más seguro posible para los turistas? ¿Y crees que las redes sociales realmente empujan a la gente a correr riesgos innecesarios? ¿O es solo una excusa conveniente para la irresponsabilidad personal? Comparte tu opinión en los comentarios. Seguro que muchos de vosotros tenéis algo que decir al respecto. Quizá sea vuestra opinión la que haga que alguien se lo piense 2 veces antes de arriesgar su vida por deseos locos. Amigos, si os ha gustado esta historia, por favor, dadle a me gusta y suscribiros al canal. Nos esperan muchas historias increíbles y emocionantes. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos episodios.